El millonario viudo deja a su bebé con su empleada humilde, y su reacción fue impactante. La mansión de Alejandro Carranza era un mundo en sí mismo. Con su fachada imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un aire de lujo desmedido, la casa se alzaba como un castillo en medio de la soledad más abrumadora. Las paredes parecían tener ojos. Cada rincón susurraba secretos que solo el eco de los pasos resonantes podía captar. Pero ese día, el silencio fue roto por un hecho inesperado. El millonario dejó a su recién nacido, Mateo, al cuidado de Clara, su empleada doméstica. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. ¿Cómo era posible que un hombre adinerado, atraído por gala y comodidades, decidiera confiar su única luz, su bebé, a una mujer de orígenes modestos? Clara, madre soltera, y con una vida marcada por sacrificios, nunca imaginó que aquel día su vida cambiaría para siempre. La noticia era un chiste cruel, entre murmullos de sorpresa y dudas insistentes. ¿Está loco? ¿Cómo puede dejar a su hijo con ella?, preguntaban los vecinos, incrédulos. Alejandro, testigo del dolor que le dejó la muerte repentina de su esposa, se sumió en una tristeza profunda, una sombra que lo mantenía distante y temeroso de enfrentarse a la realidad. Para él, Clara era lo único que quedaba entre el abismo y la luz. Mientras Clara asumía su nueva y abrumadora responsabilidad, las dudas empezaron a surgir. Rodrigo, el primo de Alejandro, llegó a la mansión con sonrisas cálidas y palabras envenenadas. Entre sus intenciones ocultas había un solo objetivo: cuestionar las decisiones de Alejandro. ¿De verdad confías en ella? No la conoces tan bien como crees, decía con cierto desdén, como si quisiera sembrar la incertidumbre en el corazón del millonario. Clara, al escuchar esos comentarios, sentía una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. ¿Era realmente la persona indicada para cuidar de Mateo? El eco de las palabras de Rodrigo se repetía en su mente, haciéndola dudar de su propia capacidad. Cada día en la mansión era un desfile de emociones. Clara cambiaba pañales y daba de comer al pequeño Mateo entre explosiones de llanto y risas inesperadas. Un día, mientras los rayos del sol se colaban por la ventana de una de las habitaciones, Clara decidió explorar un rincón olvidado de la mansión. Fue allí donde encontró un diario, cubierto de polvo y desvanecido por el tiempo. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Las páginas revelaban un secreto impactante sobre Alejandro y el verdadero origen de Mateo. Era un hallazgo que podría sacudir los cimientos de su existencia y cambiar por completo la relación entre ellos. La revelación fue como un rayo que iluminó su mundo. Clara quedó paralizada. El susurro del papel entre sus dedos la llevó a cuestionar no solo su sentido de justicia, sino también lo que había comenzado a sentir. Podía ver el futuro desmoronarse frente a ella, y una sola pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría a este descubrimiento que podría cambiarlo todo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara permanecía paralizada, con el diario abierto frente a ella. Cada palabra la golpeaba como una ola, un torrente de sorpresas y emociones que no sabía cómo manejar. El contenido era una revelación aplastante. Allí, en esas páginas amarillentas, Alejandro había escrito sobre la verdadera paternidad de Mateo, un secreto que podría desmoronar el mundo que había construido. ¿Qué haría ahora con esta información que amenazaba con cambiarlo todo? Justo en ese momento, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Clara cerró el diario rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si lo había escuchado. Rodrigo apareció, una sonrisa que no llegaba a los ojos y un aire de sospecha en su andar. «¿Qué haces aquí, Clara?
Te veo muy ocupada, dijo, acercándose con una actitud burlona. El temor se apoderó de Clara. No podía dejar que él supiera lo que había encontrado. Solo estoy cuidando a Mateo, respondió, intentando mantener la calma, aunque las palabras se enredaban en su garganta. Pero Rodrigo no parecía convencido. Su mirada se dirigió al diario, que aún reposaba sobre la mesa. ¿De qué se trata ese viejo libro? ¿Algo interesante?, inquirió, su tono cargado de malicia. Una risa entrecortada salió de sus labios. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía permitir que se enterara. No podía dejar que sus intenciones se hicieran realidad. Es solo un diario de limpieza, mintió, forzando una sonrisa. No es nada importante. Pero Rodrigo no iba a dejarlo pasar. Se acercó más, casi oliendo la oportunidad de descubrir algo que pudiera usar a su favor. ¿Y si lo leemos juntos? Tal vez encuentre algo interesante que contarle a Alejandro, sugirió, sus palabras impregnadas de un intentado juego de burlas. Clara sintió que el sudor empezaba a correr por su frente. La tensión en el aire se hacía tangible, casi podía cortar con un cuchillo. Su impulso fue ocultar el diario, pero un grito desgarrador interrumpió la escena. «¡Mateo!», exclamó Clara, corriendo hacia la habitación del bebé. Allí lo encontró, llorando desconsolado en su cuna. El susto le llenó el pecho de angustia. Mientras lo acunaba y trataba de calmarlo, escuchó el ruido de la puerta abriéndose. Era Alejandro, que miraba con una expresión entre el arte de la sorpresa y el miedo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, frunciendo el ceño, parecido a un león que acaba de ver intrusos en su territorio. Clara se puso rígida. Rodrigo, aprovechando la oportunidad, sonrió con malicia. «Estábamos teniendo una charla sobre la historia de la casa, ¿verdad, Clara?». La mirada de Alejandro se afiló. «¿De qué estás hablando, Rodrigo?». Antes de que pudiera responder, Clara sintió la presión de su descubrimiento asomando en su mente. «Alejandro, yo encontré esto», balbuceó, mostrando el diario a su empleador. Pero antes de que pudiera continuar, un temblor recorrió la casa, como si los cimientos mismos estuvieran quejándose. «¿Qué fue eso?», murmuró Rodrigo, bajando la mirada al suelo, visiblemente inquieto. Otra sacudida, más fuerte esta vez, hizo que las luces parpadeasen. Clara desvió su atención hacia la ventana y sus ojos se abrieron como platos. Fuera de la mansión, un grupo de personas se había congregado, cada una con expresión horrorizada. Un fuego se había desatado en el jardín trasero, consumiendo la vegetación y acercándose rápidamente a la casa. El susurro de alarma se extendió rápidamente por la habitación. «¡Salgan, todos fuera!», gritó Alejandro, su voz resonante como un trueno. Sin pensarlo, Clara tomó a Mateo en brazos y corrió hacia la puerta. Sus piernas temblaban, pero no había tiempo para el miedo. Detrás de ella, Rodrigo gritaba de manera frenética: «¡No puedes dejarme aquí! ¡Ayuda!». Pero Clara no se detuvo. El diario se deslizaba de su mano, pero era lo de menos. Una nueva verdad se materializaba ante sus ojos, las llamas lamiendo la casa con voracidad, y con ella todas las certezas se estaban desvaneciendo. La relación con Alejandro, el significado de Mateo, incluso el lugar donde se hallaban ahora. Todo quería cambiar en ese instante. Mientras cruzaba el umbral, Clara sintió que el futuro ya no era solo cuestionable, ahora era un abismo abierto a todos. Estaba en juego más de lo que nunca imaginó, y lo que genuinamente podía significar el diario y la verdad oculta sobre Mateo. Documentos, secretos, promesas, todo envolviéndose en el caos del fuego. Una vez fuera, la situación en el jardín era un torbellino de gritos y caos, pero un pensamiento la consumía. ¿Realmente había dejado atrás el pasado o había encendido nuevas llamas en su vida? Las sombras de lo que podría ser la verdad la acechaban, y la pregunta sería: ¿qué pasaría cuando las llamas se apagasen? Clara salió disparada de la mansión con Mateo en brazos. Su corazón latía furiosamente. El aire estaba impregnado de humo y caos. Las llamas devoraban los jardines, brillando como monstruos hambrientos. Mientras corría, el miedo la envolvía. Sentía un nudo en su garganta. El sudor le caía por la frente. ¿Qué había pasado? Todo era un desastre. Todo.
Alejandro, gritando órdenes, se movía entre la multitud. Clara lo vio, su figura imponente contrastando con el temor que emanaba de la gente. La angustia en sus ojos le dio un destello de esperanza. «Alejandro», gritó, pero su voz se hundió en la confusión de gritos y sirenas. «Clara, aléjate de ahí», le respondió él, mirando a su alrededor con una mezcla de desesperación y heroísmo. Ella lo obedeció y corrió al patio delantero, donde la gente empezaba a agruparse. Sus manos temblaban. No podía dejar que el fuego se llevara a Mateo. Pero de repente un grito desgarrador cortó el aire. «¡Víctor, no!». Clara se detuvo al escuchar. Su atención se desvió hacia un grupo que palpitaba de miedo. «Él está adentro, no puede salir». Decenas de ojos se volvían hacia la puerta de la casa, donde las llamas danzaban violentamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. La mujer que gritaba, ¿quién era? Antes de que pudiera poner su mente en orden, Alejandro corrió hacia Clara y le dijo: «Ve con los demás, llama a los bomberos». «No puedo dejarte aquí», respondió, nerviosa. Pero Alejandro la miró con una fijación que la hizo temblar. «Confía en mí, no hay tiempo». Entonces, Clara lo vio entrar otra vez. Era un verdadero héroe. Pero el pánico invadió su pecho. La única luz que tenía, Mateo, era su prioridad. Mientras se alejaba sintió algo frío tocar su mano. Era un pequeño anillo dorado que se había escapado de su dedo. Ella lo miró confundida. ¿Por qué estaba temblando tanto? Sin embargo, mientras intentaba encontrar su calma, un destello a sus pies captó su atención. Era el diario que había dejado caer en la sala. Clara se agachó para recogerlo, pero justo en ese momento el fuego rugió otra vez con fuerza. Un trueno ensordecedor resonó por el aire, seguido de un estruendo inconfundible. La multitud gritó al unísono. La pared de la mansión notificó su fragilidad. Un gran trozo se desprendió, cayendo en medio del jardín. Clara sintió que el mundo se desmoronaba, y entonces un grito, el grito de Mateo. «¡No!». El tiempo se congeló. Miró hacia la casa y vio a Alejandro, envuelto entre las llamas. «Mateo», susurró. Su voz se ahogaba en lágrimas y terror. De repente, el diario vibró en su mano. Clara lo abrió sin pensarlo, un instinto que la guiaba hacia una revelación. ¿Qué había en él que era tan importante? Pero lo que leyó fue más de lo que podía soportar. Su mente se paralizó. Las palabras danzaban ante sus ojos. Revelaciones sobre la familia de Alejandro, secretos ocultos y la verdadera identidad de Mateo. La información la dejó sin aliento. Mateo era más que un bebé. Era un legado de algo más grande, algo que podría destruir todo lo que creía saber. «Clara, ¿te encuentras bien?», gritó Alejandro mientras luchaba contra las llamas, su preocupación atravesando la crisis. «No, no puedo, no puedo», exclamó Clara mientras el diario se resbalaba de sus manos y caía al suelo. Un destello, un instante, todo se nubló por el golpe del fuego. La realidad que conocía se desvanecía a medida que la verdad la acorralaba. La profunda conexión con Alejandro y el pequeño Mateo se dispersaba, consumida por el mismo fuego que quemaba la mansión. «Mateo, regresa aquí», clamó, pero sus palabras eran solo ecos perdidos en la confusión. El humo llenaba sus pulmones. Clara giró sobre sí misma, buscando alguna forma de recuperar el control. ¿Fue un accidente? ¿El fuego había sido provocador de un juego más grande? Todo giraba, desmesurado, con un nuevo misterio que se encadenaba con cada segundo en que su vida se desmoronaba. ¿Y si todo era una trampa? La angustia le nace desde lo más hondo. Todo era incierto, y en ese momento se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora? ¿Qué secretos más guardaba Alejandro? Clara quedó atrapada en un torbellino de humo, llamas y preguntas sin respuestas. La verdad ahora era más oscura que el fuego que la rodeaba. Clara estaba paralizada, el diario abierto en sus manos, y el horror la envolvía. Las llamas rugían a su alrededor, y el llanto de Mateo se había convertido en un eco de pura desesperación en su mente. «Mateo», murmuró, sintiendo el frío sudor recorrerla. Alejandro estaba dentro, y ella sabía que no podía quedársela ahí. «Clara, sal de ahí», gritó Alejandro desde el interior.
su voz resonando con desesperación. Pero el fuego crujía y se alzaba, cubriendo el camino. Clara se sintió atrapada. La verdad del diario pesaba en su pecho como una piedra, su futuro girando y tambaleándose en el caos. Las llamas danzaban, las sombras se alzaban. ¿Qué haría ahora con esta información incendiaria en su mente? Con un esfuerzo sobrehumano, Clara dio un salto hacia adelante. Dejó el diario caer al suelo, y con una mano temblorosa, corrió hacia la puerta. Cada paso era una lucha, cada respiración un reto. Las llamas golpeaban el aire contra su cara. El calor la envolvió como un abrazo mortífero. No podría dejar que Mateo sufriera. Tan pronto como cruzó la entrada, el horror de la escena la atrapó. La multitud a su alrededor gritaba. Algunos intentaban contener el fuego con cubos de agua. Otros simplemente miraban, paralizados por el miedo. Pero no, había tiempo. Justo cuando Clara intentó despejar su mente, un repentino estallido sacudió el aire. Un pilar del techo se desplomó en la entrada de la mansión, creando un estruendo ensordecedor. «¡Alejandro!», gritó, su voz desgarrándose entre el caos. La fuente de intensidad de su pánico la llevó a dar otro paso. En ese instante, algo lo sacudió a todos. Un grito desgarrador la hizo girarse. «¡Víctor! ¡Él está dentro!». La mujer angustiada, con lágrimas en sus ojos, empujó a la multitud buscando lo que había dejado atrás. Clara la miró, y en su pecho el miedo se transformó en confusión. ¿Quién era Víctor? ¿Un familiar? El caos de la escena arrojaba más preguntas que respuestas. «Muévete, Clara», la empujó un desconocido. Ella no podía dejar que la tormenta de fuego se llevara a su familia. Porque ahora, en la fragorosa confusión, lo comprendía. Mateo no era solo un niño. Era el hijo de ambos, portador de un secreto que había estado oculto entre las sombras de su relación con Alejandro. De repente, un nuevo estallido reverberó. La audiencia gritó en conjunto mientras las llamas se tragaban lo que quedaba en la entrada. Alejandro apareció en la ventana, su figura rodeada de humo y llamas. «Clara, sal de ahí», volvió a gritar, pero su voz estaba distorsionada por el peligro. Él luchaba, no solo con el fuego, sino con algo más. Clara vio su mirada. Era de alguien que conocía un riesgo profundo, algo que los involucraba de forma peligrosa. Y ahí estaba, el diario pisoteado entre las llamas. Clara sintió que el mundo se oscurecía. En un arrebato dejó de escuchar los gritos. «¡Mateo!», volvió a gritar. Pero algo sucedió. Una figura emergió de la casa en llamas. Era Alejandro, pero no estaba solo. Un niño en brazos, uno que no era Mateo. El aire se quedó helado, su corazón se detuvo. «¿Quién es él?». Y el mundo estalló en murmullos a su alrededor. Clara se sentía traicionada. Nadie entendía, pero Alejandro sonreía, y su mirada tenía un brillo especial. Mientras retrocedía, otra explosión resonó, y la mujer que había gritado por Víctor se derrumbó entre la multitud. Clara sintió un nudo en su estómago. «¡Mamá, él está dentro!», chilló la niña que la acompañaba. Era un eco del caos, pero era demasiado. Clara no podía seguir. El dolor le atravesaba el pecho. La verdad se arrastraba. El secreto estaba abierto. Alejandro no solo había dejado a Mateo al cuidado de... «Clara, espera, ¿es tuyo? ¿Quién es este niño?», preguntó mientras el miedo se instalaba en su voz. Ella no podía creer lo que estaba viendo. En el instante que el fuego rugía detrás de ellos, se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. «Clara», comenzó Alejandro, pero su voz se perdió. Las llamas estallaron una vez más, y un trozo del techo se desmoronó. Todo estaba en ruinas. El pasado nunca podría volver a ser el mismo. Las sombras se alzaban, y la realidad ahora era un laberinto de secretos embrollados en llamas. «¿Quiénes somos realmente?», susurró Clara, mientras la verdad danzaba en su mente, transformando su perspectiva para siempre. ¿Podría haber más secretos a la vista? ¿Y qué haría ahora con lo que había descubierto? Todo podría alarmar a más. De uno, la realidad, una tormenta sin fin. ¿Y si esto era solo el comienzo de lo que no quieren que veas? Clara estaba paralizada, el diario abierto en sus manos y el horror la envolvía. Las llamas rugían a su alrededor
y el llanto de Mateo se había convertido en un eco de pura desesperación en su mente. «Mateo», murmuró, sintiendo el frío sudor recorrerla. Alejandro estaba dentro, y ella sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. Gritó Alejandro desde el interior, su voz resonando con desesperación entre el humo y el estruendo. Pero el fuego crujía y se alzaba, cubriendo el camino. Clara se sintió atrapada. La verdad del diario pesaba en su pecho como una piedra, su futuro girando y tambaleándose en el caos. Las llamas danzaban, las sombras se alzaban. ¿Qué haría ahora con esta información incendiaria en su mente? Con un esfuerzo sobrehumano, Clara dio un salto hacia adelante. Dejó el diario caer al suelo, y con una mano temblorosa, corrió hacia la puerta. Cada paso era una lucha, cada respiración un reto. Las llamas golpeaban el aire contra su cara. El calor la envolvió como un abrazo mortífero. No podría dejar que Mateo sufriera. Tan pronto como cruzó la entrada, el horror de la escena la atrapó. La multitud a su alrededor gritaba. Algunos intentaban contener el fuego con cubos de agua. Otros simplemente miraban, paralizados por el miedo. Pero no había tiempo. Justo cuando Clara intentó despejar su mente, un repentino estallido sacudió el aire. Un pilar del techo se desplomó en la entrada de la mansión, creando un estruendo ensordecedor. «Alejandro», gritó, su voz desgarrándose entre el caos. La fuente de intensidad de su pánico la llevó a dar otro paso. En ese instante, algo los sacudió a todos. Un grito desgarrador la hizo girarse. «¡Víctor! ¡Él está adentro!». La mujer angustiada, con lágrimas en sus ojos, empujó a la multitud, buscando lo que había dejado atrás. Clara la miró, y en su pecho el miedo se transformó en confusión. ¿Quién era Víctor? ¿Un familiar? La multitud comenzó a murmurar. La tensión crecía. «Esperen, ¿quién es Víctor? ¿Qué hace aquí?», preguntó alguien desde el fondo. El rostro de la mujer se volvió hacia ella, y Clara sintió que el mundo se oscurecía. «Es su hijo, el hijo de Alejandro», gritó, como si cada palabra fuera un golpe. Las miradas se volvieron hacia Clara, el murmullo se intensificó. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Las llamas reflejaban el horror en sus ojos. Alejandro no solo había dejado a Mateo bajo su cuidado. Si Víctor era su hijo, eso significaba que la conexión de Clara con él era más profunda de lo que había creído. En medio del caos, Alejandro apareció junto a una ventana, con las llamas a su espalda. «Clara, no lo escuches. Vete de aquí», ordenó, su voz resonando con un tono que no podía ignorar. Pero entonces la mirada de Clara se fijó en Víctor, un niño pequeño de apenas 3 años, con un aire de familiaridad que la dejó atónita. «No puedes decir eso. Es imposible», exclamó Clara, su voz temblando. La mujer gritaba, mientras Alejandro intentaba averiguar lo que estaba sucediendo. «No puedo dejarlo aquí, Clara», clamó. Pero un nuevo estallido resonó dentro de la mansión. Un grito desgarrador cortó el aire. Clara sintió que su corazón se detenía. La idea de Mateo y Víctor como hermanos, los 2 hijos de Alejandro, la absorbía como un remolino. Las llamas iluminaban sus rostros, reenfocando la realidad. «¿De verdad eres su madre?», hizo eco la mujer. La multitud quedó en silencio, les pesaba el significado de sus palabras. Justo entonces, el fuego rugió más fuerte, y un pesado pedazo de madera se desplomó cerca de la puerta. Era todo un caos. Clara sintió que se estaba volviendo loca. «No puede ser. ¿Por qué no me dijiste nada, Alejandro?». Chocaban sus pensamientos y las historias que había creído. Las llamas crecían, engullendo su mundo mientras un nuevo estallido sacudió el vestíbulo. Clara lo vio entrar de nuevo, una sombra en el fuego, y su corazón latió más rápido. «Clara, sal de allí. ¡Sálvate!», gritó Alejandro, con desesperación en la mirada. Pero cada palabra de él se sentía como un conflicto de emociones, un lazo de amor y miedo. «Si Víctor es tu hijo, entonces, ¿quién es realmente Mateo?», preguntó Clara, las palabras saliendo como una flecha. Alejandro no respondió. Sus ojos se llenaron de dolor. «No hay tiempo. Hazlo por Mateo», solo pudo decir antes de que el lugar comenzara a tambalearse.
Las estructuras crujían. Lo que había sido una casa, un refugio, estaba a punto de desmoronarse. El temor se disparó por el aire. Los murmullos de la multitud aumentaban. Clara se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora no solo tenía una responsabilidad, sino una verdad que ni siquiera comprendía. Mientras Alejandro luchaba contra el fuego, su imagen en la ventana se desdibujaba. Clara, en una decisión impulsiva, tuvo que elegir. No podía dejar a Mateo ni a Víctor. ¿Podría salvar a uno y dejar al otro? La realidad le pesaba. La conexión de cada niño hacia Alejandro creaba una tormenta emocional. Todo parecía un laberinto sin salida. La decisión la consumía. El tiempo se evaporaba. Lo que antes había sido claridad se convirtió en un caos de revelaciones, gritos y llamas. Clara miró a su alrededor, sabiendo que el final del fuego podría también ser el inicio de una nueva verdad. ¿Y si lo que creía entender solo era la punta del iceberg? Con una mezcla de temores y determinación, dio el paso más difícil de su vida, justo cuando el fuego rugía aún más fuerte detrás de ella. ¿Qué le depararía el próximo giro? Clara estaba paralizada, el diario abierto en sus manos. El horror la envolvía, como si las llamas fueran un monstruo listo para devorarla. El llanto de Mateo resonaba en su mente. «Mateo», murmuró, sintiendo el frío sudor recorrer su espalda. Alejandro estaba adentro, atrapado entre el fuego, y ella tampoco podía dejar que el miedo la dominara. «¡Clara, sal de ahí!», gritó Alejandro, su voz resonando con desesperación. Pero el fuego crepitaba, cubriendo el camino hacia la salida. Clara respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. La verdad del diario pesaba sobre ella, un secreto que podía destrozar todo lo que conocía. «¿Qué debo hacer?», se preguntó mientras las llamas danzaban a su alrededor. En medio del caos, su corazón latía rápido. La imagen de Alejandro aparecía entre él. Humo. Un grito desgarrador la sacudió. «¡Vida!». La mujer angustiada había mencionado a Víctor, su hijo. Su mente se aceleraba. ¿Qué significaba eso? El calor se intensificó y Clara se lanzó hacia la entrada. Iba a salvar a Mateo y, si era necesario, a Víctor. La multitud fuera gritaba. El tiempo se volvió borroso. Fue cuando un fuerte estallido resonó en la casa y el pánico se apoderó de la gente. «¡Corran!», alguien gritó. Pero Clara no se movió. Mientras luchaba contra el fuego, un rayo de luz entró inesperadamente por una ventana estrellada. La figura de Alejandro apareció, y su rostro tenía una mezcla de furia y miedo. «¡Clara, sal!», volvió a gritar, pero ella solo podía pensar en Mateo y en lo que había descubierto. La conexión con Víctor la consumía. Justo en ese momento, un sonido ensordecedor rompió su concentración. Un pedazo del techo se desplomó cerca de Alejandro. «¡No!», gritó, pero no podía él moverse. El fuego era un monstruo voraz. Las llamas se sentían como labios cálidos, deseando tragarse todo. La sangre le palpitó en las sienes. En un instante, la mujer que había gritado por Víctor apareció de nuevo, tambaleándose entre la multitud. «No puedo dejarlo ahí», repetía, y Clara se sintió absorbida por el caos. «¿Quién es este niño?». La confusión reinaba mientras Clara luchaba con su propia verdad. «Alejandro, ¿es tu hijo? ¿Es Víctor?», preguntó Clara, su voz quebrándose en medio del horror. Alejandro miró a la mujer y algo cambió en su expresión. Fue instantáneo. Clara sintió que el aire se detenía. «Clara, escúchame, no hay tiempo», dijo él, pero el fuego rugía con más fuerza. «¿Cómo si estuviera vivo?». Otro grito desgarrador cortó el aire. Clara lo sintió en su pecho, una opresión que la incapacitaba. «Mateo», exclamó a medida que el miedo se apoderaba de su mente. La mujer estaba cerca, desesperada. «Es un niño, el hijo de Alejandro», gritó. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Todo se volvió confuso. «¿Y Mateo?», preguntó. No podía aceptar que hubiera otro hijo, que el secreto de Alejandro fuera tan grande. En ese momento, un nuevo estallido resonó y el pánico llenó el aire. Una voz grave emergió entre las llamas. «Clara, vuelve». Era el hermano de Alejandro, quien había estado en guerra con la familia. «No saben lo que están haciendo», gritó, y a Clara le dio un vuelco el corazón. Él sabía la verdad, más de lo que había revelado la mujer. «¿Qué? ¿Sabes tú?»,
exigió Clara, sintiendo una urgente necesidad de saberlo todo, una fuerza surgiendo dentro de ella. Pero Alejandro la miró, y una verdad emergió en sus ojos. Clara, escapa ya. Justo en ese momento, la mansión tembló con una fuerza inusitada, como si la casa en llamas hubiera gritado su dolor. «No puedo dejarte», gritó Clara, atrapada entre el fuego y el amor. Algo crujió detrás de ella, un nuevo golpe del fuego, atenazada por el caos. Clara sintió que no podía retroceder. El dolor era imposible de soportar. La verdad de Mateo y Víctor se entrelazaba. ¿Realmente le estaba ocultando algo vital? Un sudor frío brotó de su frente mientras el fuego Hungría devoraba cada rincón de la mansión. «Clara, no hay tiempo», murmuró Alejandro con un brillo de tristeza en sus ojos. Y el mundo pareció desvanecerse alrededor de ella. ¿Qué más ocultaba? ¿Existía un mundo más oscuro bajo la locura del fuego? Las llamas envolvían todo, pero había una verdad a punto de surgir en medio del horror. Su vida nunca sería la misma después de esta noche. ¿Realmente podía salvar algo de aquí? ¿Cómo podía aceptar lo que se avecinaba? Todo giraba y el silencio de la multitud resonaba mientras el secreto estaba a punto de estallar. Clara estaba paralizada, el diario abierto en sus manos. El horror la envolvía como si las llamas fueran un monstruo listo para devorarla. El llanto de Mateo resonaba en su mente. «Mateo», murmuró sintiendo el frío sudor recorrer su frente. Alejandro estaba adentro, atrapado entre el fuego, y ella no podía dejar que el miedo la dominara. «Clara, sal de ahí», gritó Alejandro desde el interior, su voz resonando con desesperación. Pero el fuego crujía, cubriendo el camino hacia la salida. Clara respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. La verdad del diario pesaba sobre ella como una piedra, su futuro girando en el caos. «¿Qué debo hacer?», pensó, mientras las llamas danzaban alrededor. El calor la golpeaba, y el tiempo se sentía como si se detuviera. Finalmente, se armó de valor. Corría hacia la salida, decidida a salvar a Mateo, y quizás a Víctor también. Alejandro había mencionado un secreto, pero ¿cuál era? Cada respuesta parecía estar escondida en el fuego. Justo en ese momento, un fuerte estallido sacudió la casa. Un pilar del techo se derrumbó, dejando caer escombros por todas partes. Clara dio un salto hacia atrás, casi cayéndose, pero no podía rendirse. «¡Mateo!», gritó de nuevo, su voz desvaneciéndose entre el caos. El corazón le latía con fuerza. Quería salir, pero algo la ataba al lugar. El caos aumentaba. La multitud fuera gritaba y corría. Algunos intentaban extinguir el fuego con cubos de agua, mientras otros miraban horrorizados. Un sudor frío brotó de su frente. En medio de este infierno, no sabía si estaba haciendo la elección correcta. Y entonces, en una fracción de segundo, algo cambió. Un grito desgarrador cortó el aire pesado. «Clara», era la voz de Alejandro, llena de miedo. Ante sus ojos un destello de luz hizo que la casa temblara. Clara lo vio. Se atontó al darse cuenta de que él estaba luchando contra el fuego que estaba devorando todo. «¡Sal de aquí! Necesito», exclamó con frustración, su mirada fija en ella. «No puedo irme sin Mateo», respondió Clara, sin saber si tenía fuerzas para seguir. Pero algo la movió. Un impulso, una fuerza interna. Fue entonces cuando vio algo más. Una sombra entre el humo. «¡Clara, corre!», le grita nuevamente Alejandro. Pero al mismo tiempo, la mujer angustiada que había mencionado a Víctor estaba cerca, y entre pánicos su voz surgió. «¡Él está aquí! ¡Él también está aquí!». Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Quién era Víctor realmente? Claramente un niño, pero también significaba más, algo en su voz, una desesperación palpable. Clara se sintió perdida, pero en medio del caos, notó la figura de un niño pequeño corriendo hacia la entrada de la mansión devorada por el fuego. Era Víctor. Un nuevo grito desgarrador la sacudió. «¡Mamá, estoy aquí!», decía el pequeño. Clara sintió un torrente de emociones. «¿Es posible que sea su hijo también?», murmuró, dándose cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Alejandro no solo había dejado a Mateo a su cuidado,
Tenía 2 hijos, y las conexiones que pensó estaban definidas se hacían trizas. «Clara, ayúdame», gritó Víctor. La confusión se convirtió en terror. Clara estaba atrapada. Era un dilema desgarrador. No podía dejar a ninguno de los dos. Fue entonces cuando un nuevo estallido resonó más fuerte. Un pedazo del techo se desplomó, y la casa comenzó a tambalearse. El llanto de Mateo se mezcló con el de Víctor. «Clara, sálvate tú». La voz de Alejandro se escuchó como un eco, pero ella se sentía dividida. No sabía qué hacer. Todos sus instintos gritaban que debía moverse, pero sus pies parecían atados. «Clara, por favor, no puedo perderte», rogó Alejandro, su cara cubierta de cenizas y desesperación. Entonces una verdad impactante retumbó en su cabeza. La razón por la que estaba atrapada entre el fuego no era solo por el amor. La conexión que había sentido con Mateo y Víctor era más fuerte de lo que había imaginado. ¿De verdad eran hermanos? Justo en ese instante, mientras el fuego rugía detrás de ella, Clara decidió, con el corazón en un puño. Se lanzó hacia la salida, pero antes de salir, sintió una presión en el pecho. El diario cayó de sus manos, y las páginas se abrieron fácilmente en medio del giro de su mundo. Las llamas comenzaron a acercarse, y pudo ver algo reflejado en el brillo de los ojos de Alejandro. Un indicio de traición. «No, no, puede ser», chilló Clara, pero ya era tarde. Un rayo de fuego cruzó por delante de ella, y todo se apagó en un instante. Clara quedó en shock, y el mundo se volvió negro. ¿Qué pasaría ahora, con la verdad en el aire? Las llamas encubrían todo, y las preguntas empezaban a circular. ¿Quién era realmente Víctor? ¿Y qué secretos aún quedaban por descubrir? Clara estaba paralizada. El diario abierto en sus manos y el horror la envolvía. Las llamas rugían a su alrededor, como monstruos devoradores. El llanto de Mateo resonaba en su mente. «Mateo», murmuró, sintiendo el frío sudor recorrer su espalda. Alejandro estaba dentro, y ella sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. «Clara, sal de ahí», gritó Alejandro desde el interior, su voz llena de desesperación y angustia. Pero el fuego crujía, ardiendo brillante y cubriendo el camino hacia la salida. Clara respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. La verdad del diario pesaba sobre ella como una piedra, su futuro girando en un torbellino de caos. «¿Qué debo hacer?», pensó, mientras las llamas danzaban a su alrededor. El calor la envolvía y el tiempo pareciera haberse detenido. Justo cuando decidió correr hacia la puerta, un estruendo la detuvo en seco. Un pedazo del techo se vino abajo, cubriendo de polvo y escombros el suelo frente a ella. Se armó de valor y decidió que no podía rendirse. «Mateo», gritó de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero la visión de Alejandro intentando luchar contra el fuego a su espalda la empujó a moverse. La mujer angustiada que había mencionado a Víctor estaba cerca, y las palabras de ella resonaban en su mente. «Él está aquí». Sin pensar, Clara giró hacia el lugar donde había visto a ese niño. Un rayo de luz iluminó la figura de Víctor, que estaba cerca de la salida. «¡Clara, ayúdame!», volvió a gritar. Sus ojos llevaban un brillo de pánico, algo que la desgarraba. «¿Quién es este niño?», se preguntó, pero no había tiempo para más dudas. El fuego rugía a su alrededor, y Clara sintió que el mundo se desvanecía. «¡Alejandro! El niño es Víctor», gritó, mientras se lanzaba a la salida. Las llamas lamiendo su espalda, el humo la envolvía. Era todo un caos, y entonces el silencio se apoderó del lugar. En ese momento, un grito sorprendió a todos. La voz era familiar. Clara se volvió y vio a una niña con él. Cabello revuelto y los ojos llorosos, corriendo hacia ella. «Mamá, yo también estoy aquí», repitió la pequeña, y Clara sintió el golpe de la revelación que la asaltaba. La niña no podía ser. «¿Quién eres? No puedes estar aquí», Clara gritó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Fue en ese momento que las llamas cobraron vida, como si el fuego estuviera respondiendo a la locura de la situación. Cada elemento de la escena se movía en cámara lenta. Clara estaba atrapada entre dos mundos. Alejandro salió por fin del humo, bragadando su figura y mirando a los dos niños, sus corazones palpitando con fuerza. «Víctor, sálvate», le gritó.
Pero aquellos ojos de asombro ahora contemplaban la verdad que había estado escondiendo. La pequeña había sido apartada del peligro, mientras Clara comprendía que la niña también era su hija. Todo se desmoronaba. «Clara, escúchame». La voz de Alejandro tembló, su mirada llena de terror. «Tienes que salvarla». «No puedo. El diario, la verdad, todo está en juego». ¿Qué significaba eso? Era un laberinto de relaciones y secretos. El fuego empezó a arder más fuerte. Clara se dio cuenta que el tiempo se agotaba. «¿Por qué no me dijiste que tenía una hija?», preguntó mientras el calor las envolvía. «¿Quiénes son realmente?». Y en ese instante, un trueno interrumpió todo. Un estruendo ensordecedor vino de la casa. Las paredes comenzaron a crujir y Clara sintió que se desmoronaba todo a su alrededor, llevándose con ellos a aquellas dos vidas que ahora eran su mundo. Las llamas empezaron a acercarse a la ventana, envolviendo todo con su ira. Clara tomó la mano de Víctor y sintió como un súbito aire frío entraba en el lugar, contrastando con el calor. «¡Salgan todos de aquí!», gritó Alejandro, haciendo un gesto hacia la salida, pero su voz se perdía entre el caos. Todo era un descontrol de miedos, deseos y secretos. «¡Mateo!», gritó Clara, viendo cómo el pequeño parecía estar atrapado. Fue entonces cuando un sonido extraño provenía del diario que había dejado atrás. Un eco sordo, como si las palabras mismas quisieran salir, como revelaciones de un pasado olvidado. «No, no puede ser», murmuró Clara, mientras la situación se volvía cada vez más desesperante. Precisaba saberlo todo, cada verdad encerrada en esas páginas. Sigilosamente, un rayo de revelación explotó en su mente. ¿Y si Mateo no era quien pensaba que era? Mientras el fuego devoraba su mundo, tuvo que enfrentar la pregunta: ¿qué más hay oculto en esto? La verdad se le presentaba como un fantasma, y Clara sintió que su fatalidad se acercaba. Pero no podía mirar atrás. Las sombras de lo que creía verdad estaban a punto de caer. Mientras las llamas rugían y el caos envolvía la escena, Clara comprendió que debía escapar, pero el regreso al silencio del diario podría cambiarlo todo. Se lanzó hacia lo desconocido, preguntándose si alguna vez volverían a ser una familia. Con un dolor en el pecho y el grito de un futuro incierto resonando en su mente, cruzó el umbral, sin saber qué destino les esperaba. Clara estaba paralizada, el diario abierto en sus manos y el horror la envolvía. Las llamas rugían a su alrededor, como monstruos devoradores. El llanto de Mateo resonaba en su mente. «Mateo», murmuró, sintiendo el frío sudor recorrer su espalda. Alejandro estaba dentro, y ella sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. «¡Clara, sal de ahí!», gritó Alejandro desde el interior, su voz llena de desesperación. El fuego crujía, ardiendo brillante y cubriendo el camino hacia la salida. Clara respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. La verdad del diario pesaba sobre ella como una piedra, su futuro girando en un torbellino de caos. «¿Qué debo hacer?», pensó, mientras las llamas danzaban a su alrededor. El calor la envolvía y el tiempo parecía haberse detenido. Justo cuando decidió correr hacia la puerta, un estruendo la detuvo en seco. Un pedazo del techo se vino abajo, cubriendo de polvo y escombros el suelo frente a ella. Se armó de valor y decidió que no podía rendirse. «¡Mateo!», gritó. De nuevo, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero la visión de Alejandro intentando luchar contra el fuego a su espalda la empujó a moverse. La mujer angustiada que había mencionado a Víctor estaba cerca, y sus palabras resonaban en su mente. «Él está aquí». Sin pensar, Clara giró hacia el lugar donde había visto a ese niño. Un rayo de luz iluminó la figura de Víctor, que estaba cerca de la salida. «¡Clara, ayúdame!», volvió a gritar. Sus ojos llevaban un brillo de pánico, algo que la desgarraba. «¿Quién es este niño?», se preguntó. Pero no había tiempo para más dudas. El fuego rugía a su alrededor, y Clara sintió que el mundo se desvanecía. «Alejandro, el niño es Víctor», gritó mientras se lanzaba a la salida. Las llamas lamiendo su espalda, el humo la envolvía. Era todo un caos, y entonces el silencio se apoderó del lugar. En ese momento un grito sorprendió a todos. «¡Mamá!». La voz era familiar. Clara se volvió y vio a una niña con el cabello revuelto y los ojos llorosos, corriendo hacia ella. «¡Mamá!
Yo también estoy aquí, repitió la pequeña, y Clara sintió el golpe de la revelación que la asaltaba. La niña no podía ser. ¿Quién eres? No puedes estar aquí, Clara gritó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Fue en ese momento que las llamas cobraron vida, como si el fuego estuviera respondiendo a la locura de la situación. Cada elemento de la escena se movía en cámara lenta. Clara estaba atrapada entre dos mundos. Alejandro salió por fin del humo, bravadando su figura y mirando a los dos. Niños, sus corazones palpitando con fuerza. «Víctor, sálvate», le gritó, pero aquellos ojos de asombro ahora contemplaban la verdad que había estado escondiendo. La pequeña había sido apartada del peligro, mientras Clara comprendía que la niña también era su hija. Todo se desmoronaba. «Clara, escúchame». La voz de Alejandro tembló, su mirada llena de terror. «Tienes que salvarla. No puedo. El diario, la verdad, está en juego». ¿Qué significaba eso? Era un laberinto de relaciones y secretos. Con el fuego acercándose a ellos, la urgencia creció. «Dímelo», clamó Clara, el terror cruzando su rostro. ¿Quién era realmente Víctor? ¿Y quién era la niña? Cuando pensaba que lo había visto todo, la verdad salió a la luz de nuevo. En medio del caos, Alejandro finalmente abrió la boca. «Ella, su nombre es Ana, pero tiene otro significado que nunca quise decirte». De pronto, un estruendo sacudió el aire. Clara sintió que el suelo temblaba, y el fuego pareció responder a sus temores, tomando más fuerza. «Ana es», continuó Alejandro, pero en ese instante las llamas se elevaron a su alrededor como un coloso, interrumpiendo sus palabras. Clara miró a la niña nuevamente, y algo dentro de ella encajó. Ana no era solo una figura, era el vínculo entre el pasado y el futuro. Fue en ese momento, al cruzar miradas con su hija, que Clara sintió una conexión profunda, una certeza que no pudo ignorar. «¿Es ella tu hija también?», preguntó, su voz temblando, tratando de asimilar el impacto de la revelación. Alejandro asintió lentamente. Su rostro estaba desgastado, lleno de angustia. «Yo siempre quise protegerte de esto. Nunca quise que cargaras con esto». Pero Clara sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La verdad era devastadora. Roden, su historia familiar, todo había cambiado en un instante. Antes de que pudiera profesarlo, un grito desgarrador resonó de nuevo. Ana había estado balanceándose peligrosamente cerca del fuego. «¡Ana, no!», gritó Clara, y el tiempo parecía pararse. El corazón de Clara se encogió. «¡Sal de ahí!», suplicó, sintiendo que cada segundo contaba. Justo en ese momento, un pilar del hogar se cayó con un golpe. Era el último nivel. En un acto de desesperación, Clara se lanzó hacia Ana, mientras el tiempo se desvanecía como un susurro. Ayudó a la niña a esquivar las llamas, pero el fuego siguió rugiendo, desatando el caos a su alrededor. Y entonces, lo inesperado, un ruido ensordecedor como la ruptura de miles de cristales. Un trozo del edificio se derrumbó, separando a Alejandro de Clara y Ana. Clara sentía que no había más caminos de regreso. Las llamas comenzaron a consumirlo todo, y en medio del desastre, una sombra oscura surgió del fuego. Era Rodrigo, el primo de Alejandro, con una sonrisa escalofriante. «Nice to see you again, Clara», dijo con un tono burlón que le heló la sangre. Las llamas reflejaban su locura. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, en estado de shock. Pero Rodrigo solo se encogió de hombros, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Solo quería ver cómo se desarrolla este drama», soltó, mientras el fuego rugía detrás de él. «No hay tiempo para tus juegos», dijo Alejandro, su voz resonante ante el caos. Pero Rodrigo sonrió de nuevo. «Oh, pero esto no es un juego, querido Alejandro. Es un espectáculo, un secreto revelado». Clara sintió que todo se complicaba aún más. La habitación vibraba con el peligro, y las palabras de Rodrigo retumbaban en su mente. No solo había fuego, había secretos aún más oscuros. «¿Qué sabes?», exigió tambaleándose ante la verdad. La mirada de Rodrigo fue fría, burlona. «Solo que no eres el único que tiene sorpresas bajo la manga. Mira bien, Clara,
La verdad siempre viene a la luz, aunque en llamas. Y con eso, el mundo se sacudió, el fuego rugía, y dicho secreto iba a cambiar todo lo que conocían. Clara se dio cuenta de que era solo el comienzo de un nuevo caos. La pregunta que la llenaba era clara. ¿Qué otros secretos estaban al acecho entre las llamas? La escena se desarrollaba en un torbellino de caos y llamas devoradoras. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Con el eco de las palabras de Rodrigo resonando en su mente, la verdad se cernía sobre ella como un oscuro presagio. Las llamas lamían las paredes, avanzando con una voracidad que amenazaba con consumirlo todo. «¡Ana, sal de allí!», gritó Alejandro con desesperación, su rostro marcado por el temor. «¡Mamá!», imploraba la pequeña, atrapada entre el fuego y la huella de su tragedia. Clara, con el corazón en la mano, sabía que cada segundo contaba. Se lanzó hacia Ana, el miedo recorriendo su cuerpo como un rayo helado. En el aire, el humo la asfixiaba. La opresión en su pecho aumentaba con cada instante. «¡Clara, no lo hagas!», Alejandro gritaba. Pero el amor por su hija podía más que cualquier advertencia. Clara extendió la mano hacia Ana, quien parecía perdida entre las llamas. «¡Agárrate de mí! ¡Vamos!», urgió, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. El calor era abrasador y el rugir del fuego era un monstruo insaciable. Con cada paso, Clara se adentró más en el caos. En ese instante, un estallido repentino hizo temblar la casa. Un pilar se derrumbó, y ella sintió que el tiempo se detenía. «No, esto no puede estar pasando», pensó. El terror la envolvía. Hasta que alcanzó a Ana, tomó su mano con firmeza. «¡Corramos!», exclamó, sacándola de la boca del lobo. De repente, asistentes aterrados comenzaron a gritar, sus rostros asomando entre las llamas y el humo. «¡Clara! ¡Ana!», clamaban. Pero Clara estaba concentrada, sin poder desviarse. La vida de sus hijos se debatía entre la muerte y el rescate. «Alejandro», gritó nuevamente, el dolor atravesando su alma. Él surgió del humo, persiguiéndolas como si se tratara de una aparición en un sueño. «¡Salgan! ¡Ahora!». Su voz era un grito de guerra, un llamado al sacrificio. Y mientras el fuego rugía aún más, Clara corrió, con Ana abrazada a ella y el amor por todos en su corazón. Justo cuando cruzaron la puerta, un estruendo las siguió. Las llamas rugían detrás de ellas, consumiendo lo que una vez fue su hogar. Clara respiró el aire fresco como si fuera un regalo de vida. «¿Estás bien, Ana?», preguntó con la voz entrecortada, el miedo aún en su pecho. «Sí, mamá», exclamó la niña, y el sonido de su voz la llenó de esperanza inquebrantable. Pero Alejandro se quedó atrás, aún luchando contra un fuego que parecía aún más feroz. «No, tienes que venir». Clara sintió el nudo en su garganta volverse doloroso. En ese instante, Rodrigo se reía a lo lejos, llevándose las manos a la cabeza, como si disfrutara del espectáculo. «Este no es el final, Alejandro», dijo, su tono burlón resonando sobre el rugido del fuego. Pero Clara no podía escuchar más. La realidad se desmoronaba, y los gritos de auxilio llenaban el aire. Ella sabía que no podían perder lo que aún quedaba. «Alejandro, ahora», gritó, desesperada. Como si las llamas respondieran a su llamado, Alejandro salió de la casa, la desesperación en sus ojos. Con un último vistazo a lo que habían perdido, él abrazó a Clara y Ana, y por un momento la esperanza llenó incluso su corazón desgastado por la tragedia. Rodrigo, aturdido, dio un paso atrás. La verdad había triunfado en medio de la destrucción. Todos los secretos y oscuros misterios se disiparon mientras el fuego devoraba el pasado. «¡Esto no ha terminado!», clamó, pero su voz se perdió en la distancia. La familia, unida y abrazada, se alejó del horror. Las sombras de lo que habían vivido empezaron a desvanecerse, convirtiéndose en un eco del pasado. En medio del dolor, surgió una luz. Sabían que juntos podrían reconstruir su vida desde las cenizas, encontrar una manera de transformar esa tragedia en fuerza. Mientras el grupo se alejaba, el cielo se despezaba sobre ellos. Clara sintió un destello de esperanza. Aunque el camino sería arduo, se habían salvado. Había aún secretos por descubrir.
pero todo lo que les importaba era estar juntos. El futuro aguardaba con nuevas promesas, aunque diferentes, y así se despidieron del fuego que había querido tragarlos. «Olviden nunca que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide», exclamó Alejandro, mirando a sus hijos, su voz resonando con la seguridad de la verdad. «Este fue solo un capítulo, un nuevo comienzo nos espera», concluyó Clara con una sonrisa de determinación. Antes que se alejaran del horror, una voz surgió del fondo. «Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y cuando termines, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. La Unión, unida por el fuego y la verdad, decidió que el futuro estaba lleno de posibilidades.